La sala quedó en silencio cuando el abogado terminó de leer el testamento. Ese silencio no era respeto. Era la pausa exacta antes de la burla. Luego llegó el suspiro colectivo, corto, casi feliz. Un par de personas rieron por lo bajo, como si la muerte de alguien fuese una broma privada que por fin podían contar en voz alta. La casa vieja, la mansión en la montaña, esa piedra oscura que llevaba años ahí arriba como un juicio sin sentencia, acababa de caer en manos de un seal de la marina y de su perro. Sí, un soldado y un animal. Hubo quien dijo por fin se la encajaron a alguien. Hubo quien murmuró nadie la quiso nunca. Y hubo quien se permitió una sonrisa demasiado larga, como si supiera algo que el resto fingía olvidar. Pero lo primero que cambió en aquella habitación no fue el aire, ni los ojos, ni los dedos apretando el borde de la silla. Fue el perro. La pastora alemana levantó la cabeza sin ladrar. Las orejas se le inclinaron hacia una dirección que no tenía sentido, la puerta detrás del abogado. Como si algo, muy lejos, hubiese tocado una cuerda invisible dentro de la casa, y ella fuera la única que pudiera oírla. Si ya estás dentro de esta historia, quédate hasta el final porque el misterio de la mansión no es lo que crees. Y te voy a pedir algo rápido. Comenta desde qué país lo estás viendo y deja tu like ahora mismo. No por el algoritmo, sino porque estas historias solo siguen vivas si tú las sostienes. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete, porque lo que va a pasar con esa casa no cabe en un solo vídeo. Ahora sí. Empecemos. Rowan con Kincaid volvió a Briar Glen una mañana demasiado limpia para un pueblo construido sobre el arte de mirar hacia otro lado. La luz del norte caía como si el invierno hubiera pulido el mundo para recibirlo. Pinos rectos, nieve obediente sobre las ramas, y un lago congelado que reflejaba un cielo de plata apagada. El hielo tenía pequeñas grietas, finas, como pensamientos que no se atrevieron a terminar. Rowan conducía con las dos manos en el volante. Recto sin esfuerzo. 35 años, cuerpo compacto, no hecho para lucirse sino para durar. Cara afeitada, mandíbula marcada, ojos con esa aspereza que deja el viento y la disciplina. El pelo castaño oscuro, corto, militar, pero apenas más largo de lo permitido. Una rebeldía tan pequeña que solo existía para recordarle que ya no estaba exactamente donde había estado. A su lado iba Sable, 5 años, pastora alemana, pelaje mezclado de crema, gris y negro, como si la nieve la hubiera diseñado para desaparecer entre los árboles. Arnés negro con borde rojo, ojos ámbar que no parpadeaban mucho. No durmió desde que cruzaron la línea del condado. Y eso era raro. Porque Sable dormía cuando podía. Siempre. Había aprendido que el descanso es supervivencia. Pero en el momento exacto en que entraron en la región de Briar Glen, algo se le metió en el cuerpo. Alerta sin nervios, foco sin miedo. Como si su trabajo real acabara de empezar. El pueblo se anunció con un cartel de madera y una gasolinera que parecía anterior a la idea de prisa. Rowan bajó la velocidad al cruzar el centro. El diner seguía inclinado hacia la carretera, como si escuchara. La ferretería tenía herramientas descoloridas por el sol en la vitrina. La gente caminaba con esa precaución lenta de quien cree que el tiempo siempre va a esperarles. Y aún así, cuando Rowan pasó, lo sintió, la vibración. Ojos siguiéndolo. Conversaciones que se volvían más bajas. No por curiosidad. Por reconocimiento. No a él. A la dirección de donde venía. A la colina. Aparcó frente al despacho de abogados antes de las 10. Sable bajó primero, uñas contra grava, pausa en el borde de la acera, nariz al aire. La cola se le quedó quieta. Rowan murmuró tranquila, pero el perro no tiraba. No era ansiedad. Era precisión. Dentro olía a papel viejo y calefacción a aceite. Sala pequeña, paneles de madera, sillas con la memoria de demasiados cuerpos. Sara Vitam, 40 y tantos, alta, delgada, postura de quien pasa el día corrigiendo a los demás con la mirada. Pelo recogido, gafas en una cadena, cardigan color musgo. Cuando levantó los ojos y lo vio, la profesionalidad le ganó por 1 milímetro a algo parecido al miedo. Señor Kincaid, dijo. Ya está todo listo.
Rowan asintió. No ofreció la mano. Nunca lo hacía a menos que lo invitaran. Había aprendido que el contacto puede ser una trampa. La sala de conferencias tenía demasiadas sillas. Algunas ocupadas. Familia. Caras que compartían sangre pero no calor. Sonrisas finas de gente que ya decidió el final antes de escuchar el principio. En la cabecera, Martin Hall, abogado, casi 70, hombros anchos, bigote viejo que antes fue una declaración y ahora era solo una reliquia. Se levantó. Rowan, lo siento por tu pérdida. Gracias. Sable se acomodó a sus pies. Cabeza sobre las patas, pero ojos abiertos. Como si la habitación entera fuese un terreno que debía mapear. El testamento avanzó con nombres, propiedades, cuentas, joyas. Gente asentía como si el mundo les debiera eso. Rowan escuchaba como escucha un briefing que no lo incluye. Hasta que su nombre apareció. A mi nieto, Rowan Concincaid. Le dejo la propiedad total de la casa Concincaid y las tierras que la rodean. Un segundo de vacío. Luego, risas pequeñas. Un bufido. Un murmullo que viajó demasiado lejos. Esa casa. Una prima se recostó con cara de lástima. Un tío negó con la cabeza como si el universo acabara de contar un chiste. Rowan no se movió. Pero Sable sí. Levantó la cabeza, orejas hacia adelante, mirada fija en la puerta detrás del abogado. No estaba mirando a nadie de la familia. Estaba mirando como se mira a un punto por donde se espera que algo entre. Rowan sintió un ajuste en el pecho. Esa anticipación que conocía demasiado bien. No miedo. No todavía. Aviso. El abogado siguió hablando, pero a Rowan se le volvió borroso. Porque entendió algo que nadie dijo. Nadie quiso esa casa. Y no era por las goteras. Era por lo que la casa sabía. Cuando terminó la reunión, la gente se levantó rápido. Condolencias que no pedían respuesta. Nadie preguntó qué haría con la mansión. Porque nadie esperaba que la conservara. En ese pueblo, la montaña no era un lugar. Era una prohibición. Afuera, el sol reflejaba en hielo y vidrio. Rowan respiró aire frío con olor a nieve y hierro. Sable se le pegó a la pierna. Lo miró como si dijera, ya empezó. Sí, murmuró él. Ya lo sé. Ese día no subió a la colina. Caminó el pueblo. Pasó por el diner. Por la oficina postal. Gente lo miraba y luego miraba al suelo. Una mujer mayor cruzó la calle para no pasar cerca. Rowan entendía. Para ellos él no era un hombre. Era una dirección. Y entonces pasó. En el borde del pueblo, Sable se detuvo. Sin alarma. Sin dramatismo. Solo se quedó quieta, cuerpo alineado hacia el bosque, hacia el lado donde la colina se recortaba contra el cielo. Rowan siguió su mirada. Por una fracción de segundo, sintió algo presionarle la conciencia. No un sonido. No una imagen. Algo como reconocimiento sin recuerdo. Como si una parte de él, enterrada, hubiese escuchado su nombre en una lengua antigua. Sable emitió un sonido bajo. No ladrido. No gemido. Un ¿lo sientes? Hecho garganta. Rowan apoyó una mano en el arnés, anclándose en el peso de lo real. Porque lo que fuera que esperaba en la colina, ya los había notado. Esa noche durmió en un motel. Calefactor ruidoso, paredes delgadas. El sueño llegó en pedazos. Sable no se acostó hasta que él se acostó. Y Rowan soñó con piedra. Con una puerta que se abre sola. Con alguien que le susurra no llegaste tarde. Al amanecer, la luz del norte volvió como si nada. Rowan abrió los ojos con una certeza dura. Evitar ya no era una opción. Pero aquí viene el primer giro, y si te vas a ir, vete después de esto. Esa casa no lo estaba esperando a él por ser el más fuerte. Lo estaba esperando porque era el único que iba a obedecer la regla más peligrosa. Mirar de frente. Rowan se levantó antes del alba. Se vistió con la misma secuencia de siempre, como una oración aprendida en guerra. Camisa táctica gastada, térmica roja, pantalones de combate, botas marcadas, reloj viejo. Sable ya estaba despierta.
Arnés negro con borde rojo en el suelo, colocado donde él lo dejó, como si el orden fuese un idioma que ambos hablaban con fluidez. Salieron al frío. El pueblo todavía dormía como quien finge. Caminaron sin destino. El Dainer encendía luces una por una. Un hombre mayor limpiaba el mostrador con movimientos lentos. Miró a Rouen más de lo normal, como si midiera cuánto peso podía cargar ese hombre sin romperse. Cerca de la plaza, una mujer alta, delgada, abrigo de lana, pelo gris recogido, rostro con líneas de contención. Lo vio y se detuvo. «Buenos días», dijo, seca pero no cruel. «Buenos días». Sus ojos bajaron a sable. Cambiaron. Duda. Reconocimiento. «Ese perro trabaja», afirmó. «No es mascota». Rouen asintió. «Está entrenada». La mujer exhaló, como si soltara una frase que llevaba años guardada. «Claro», murmuró. «Tenía que ser así». No dio su nombre. Aquí los nombres se ganaban. Cuando se alejaron del centro, el asfalto se volvió grava. La colina apareció más clara. La geometría oscura de la mansión cortaba el borde del bosque como una cicatriz. Rouen se detuvo. No por miedo. Por resistencia. Y él sabía escuchar esa resistencia. A veces era debilidad. A veces era sabiduría. Sable giró la cabeza. Lo miró. No tiró de la correa. Esperó. Rouen se agachó, puso la mano en el pecho cálido del perro. Sintió el pulso firme. «Todavía no», dijo en voz baja. Y bajó de nuevo al pueblo, pero esa decisión fue un error. Porque alguien en Brier Glen acababa de ver que el heredero no subió. Y en ese pueblo, cuando alguien no sube, significa que aún no sabe. Y cuando aún no sabe, es cuando lo atacan. Si quieres el giro más oscuro de esta historia, deja un comentario con la palabra colina y suscríbete ahora, porque la próxima escena es donde se revela por qué el testamento dejó una cosa rara, no solo la casa, sino también algo que legalmente no debía heredarse. Rouen entró a la ferretería. El timbre sonó demasiado alegre. Olor a metal, aceite, madera. Familiar. Reconfortante. Detrás del mostrador, Caleb Moore, 50 y tantos, hombros de piedra, barba gris, ojos azules afilados. Rouen lo reconoció. La edad no borra ciertas presencias. Caleb lo miró como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. «No pensé que entrarías aquí», dijo, cerrando el libro de cuentas. «Buenos días para ti también». Caleb casi sonrió. Casi. Su mirada bajó a sable. «Ese perro tiene sentido. Sabe cuándo callar». «Aprendió», dijo Rouen. Caleb apoyó los brazos en el mostrador. La noticia corrió rápido. «Me lo imaginé». Caleb bajó la voz sin mirar alrededor, como si las paredes pudieran repetir. «No les preocupa que te mudes. Les preocupa que hagas preguntas». Eso golpeó más fuerte que cualquier risa en la sala del testamento. «¿Y a ti?», preguntó Rouen. Caleb dudó. «Solo lo suficiente para que se notara. A mí me preocupa que escuches». Luego enderezó la espalda, como si hubiera dicho demasiado. «¿Necesitas algo? ¿Herramientas? ¿Suministros? No hoy. Pero voy a necesitar». Caleb lo estudió, y asintió una vez. «Entonces vuelve cuando estés listo». Rouen se giró para irse, y Sable se congeló un segundo. La cabeza giró hacia el fondo del local, orejas arriba, cuerpo tenso como una cuerda estirada. Caleb lo vio. El sótano está vacío, soltó rápido. «Solo stock viejo». «Demasiado rápido». Rouen no respondió. Solo tocó el arnés, calmó a Sable, y salió. Pero afuera, en el reflejo del vidrio, Rouen vio algo que no cuadraba. Una silueta al otro lado de la calle. No era un vecino. No estaba mirando. Estaba vigilando. Y cuando Rouen giró la cabeza, la silueta ya no estaba. Esa misma tarde, Sable se volvió a sentar sin orden. Miró la colina. El aire se tensó como un hilo. Rouen sintió esa misma presión, más clara ahora, como si alguien hubiera dado un paso más cerca.
Sable se levantó y presionó la cabeza contra el muslo de Rouen. No advertencia. Confirmación. Esa noche Rouen no durmió bien. Y a la mañana siguiente, no fue la luz lo que lo despertó. Fue el sonido. Un golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado, dentro de la casa de la colina. Y eso era imposible. Porque Rouen todavía no había subido. Pero alguien sí. Rouen no subió aquella tarde, pero el golpe que oyó al amanecer no le dejó espacio para dudas. Fue un sonido seco, como madera contra piedra. No venía del motel. Venía de la dirección de la colina. Y lo peor no fue el golpe. Fue lo que vino después. Un silencio tan limpio que parecía recién puesto. Sable ya estaba de pie antes de que Rouen terminara de incorporarse. No ladró. No gimió. Solo miró la puerta, y luego miró a Rouen, como si le estuviera diciendo, si no vas ahora, vas tarde. Rouen se vistió sin pensar. Secuencia exacta. Botas. Guantes. Linterna. Navaja. Cuerda. Y el arnés de sable, ajustado como un pacto. Salieron al aire helado. El pueblo aún tenía las persianas cerradas, pero no dormía. Brier Glen solo fingía. En la carretera que subía, las huellas de neumáticos eran recientes. Rouen se detuvo, agachándose. No era barro. Era nieve comprimida con pequeñas piedras incrustadas. Alguien subió en la noche. Un vehículo pesado. 2 ejes, por la profundidad. No era un coche pequeño. No era un vecino curioso. Sable olfateó el borde de la huella. Luego levantó la cabeza, como si el olor le contara una historia completa. Sus orejas apuntaron hacia arriba. Hizo un sonido bajo, casi imperceptible. No era miedo. Era enfado controlado. El enfado de un perro que entiende que alguien entró en su perímetro antes de que ella pudiera marcarlo. Rouen siguió el rastro sin prisa, pero sin pausa. En operaciones, la prisa era ruido. La precisión era velocidad real. A mitad de la subida, el aire cambió. Olía a piedra vieja, madera húmeda y algo más. Algo que no pertenecía al bosque. Un olor metálico, casi dulce. Rouen lo reconoció con el cuerpo antes de nombrarlo. Sangre vieja. No fresca. Pero tampoco de años. De días. Sable se tensó. Rouen aflojó 1 milímetro la correa. No para darle libertad. Para darle decisión. La correa no era control. Era comunicación. Cuando los árboles se abrieron, la casa apareció completa. Igual de firme, igual de entera. No tenía el aspecto de un lugar abandonado, sino de un lugar que había sido dejado a propósito. La puerta principal estaba cerrada. Las ventanas intactas. El tejado como una mandíbula de ángulos duros. Pero el portón de hierro. El portón estaba abierto más de lo que Rouen recordaba. Y no por el viento. El viento no abre un portón hacia dentro con esa clase de intención. Sable cruzó primero. La cola se movió una sola vez, lenta, como un metrónomo. Rouen siguió, y el sonido de la grava bajo sus botas le pareció demasiado alto, como si la casa escuchara todo. Al llegar a la entrada, Rouen notó lo que otros jamás notarían. La cerradura tenía microrayones nuevos, brillantes, donde el metal viejo debería verse opaco. Alguien había metido una herramienta. Una ganzúa. O una llave equivocada forzada. Rouen apoyó la mano en la madera de la puerta. Y la puerta respondió con un crujido leve, como si hubiera estado esperando esa presión exacta. Abrió. El aire del interior lo golpeó con frío contenido y un perfume tenue, casi imposible. Lavanda, jabón antiguo, y ese filo metálico de antes, más claro ahora. Sable entró como si estuviera trabajando. No corrió. No exploró con emoción. Hizo lo que hacen los perros entrenados cuando el ambiente no es nuevo, sino intervenido. Revisó líneas, esquinas, el centro, y luego miró arriba, hacia el segundo piso. Rouen cerró la puerta detrás de ellos sin hacer ruido. Y fue entonces cuando vio la primera señal de que no estaba solo. En el suelo del vestíbulo, sobre la alfombra perfectamente alineada, había una huella.
No de barro. No de nieve. Una huella de ceniza. Como si alguien hubiera pisado chimenea apagada. O polvo de algo que no debía estar ahí. Rowan se agachó. La tocó con 2 dedos. Se le pegó un polvillo fino, gris oscuro. Se deshizo como restos de papel quemado. No olía a madera. Olía a documento. A tinta quemada. Sable emitió un gruñido mínimo, casi un recordatorio de que el tiempo estaba corriendo. Rowan avanzó por el pasillo hacia la sala principal. La casa seguía en pausa, como antes. Muebles ordenados, polvo leve pero no abandono. Sin cristales rotos, sin caos. Y sin embargo, había algo distinto. La mesa pequeña junto a la ventana seguía en su lugar. La carta con su nombre ya no estaba. Rowan se quedó quieto un segundo demasiado largo. No porque estuviera sorprendido. Porque esa carta era un mensaje. Y ahora alguien había respondido. Sable caminó hacia la escalera, subió 2 escalones y se detuvo. Miró a Rowan, y luego miró hacia el pasillo del estudio. Su postura decía, allí. Rowan subió sin hacer ruido. Cada escalón parecía medirlo. El pasillo del segundo piso estaba igual, hasta que llegó a la puerta diferente. La madera más oscura, la manija gastada. La puerta del estudio. Ayer estaba cerrada. Ayer estaba protegida por llave. Hoy, la puerta estaba entornada. No mucho. Lo suficiente para que el mensaje fuera claro. Alguien quería que Rowan entrara. Rowan no empujó de inmediato. Se quedó al lado del marco, respiración controlada, escuchando. Nada. Ni un roce. Ni un paso. Pero Sable sí escuchó algo. Inclinó la cabeza hacia el suelo, como si el sonido viniera de abajo, no de dentro. Rowan empujó con 2 dedos. La puerta se abrió. El estudio seguía lleno de estanterías, cajas, cuadernos etiquetados. Pero el escritorio, que ayer estaba limpio salvo por un libro abierto, ahora tenía 3 cosas nuevas. Una vela consumida, negra por fuera. Un fósforo. Y un cuaderno que Rowan no había visto. No era de su abuela. No tenía el estilo limpio de sus etiquetas. Este era un cuaderno barato, de tapa dura, sin nombre. Encima, como si la casa misma lo hubiera colocado, había una nota escrita en una letra nerviosa. No abras el libro azul. Rowan miró a su alrededor. En una estantería, entre los diarios ordenados, había un lomo azul. Perfecto. Limpio. Demasiado limpio para una casa abandonada. Sable se colocó frente a la estantería. No tocó el libro. Solo se plantó ahí, como un guardia. Rowan no obedeció la nota. Pero tampoco la ignoró. En su mundo, las advertencias son herramientas. Algunas te protegen, otras te guían al lugar donde quieren tenerte. Rowan abrió el cuaderno sin nombre. La primera página tenía una lista de nombres. Muchos. Algunos tachados. Algunos con fechas. Al lado de varios, una sola palabra, pagado. Rowan sintió el frío de verdad. Porque eso no era un diario de protección. Eso era una contabilidad de silencios comprados. La siguiente página tenía un dibujo mal hecho de la casa. Y un círculo marcado debajo del estudio. Debajo del estudio, escrito en mayúsculas. Debajo no hay madera. Hay piedra nueva. Piedra nueva en una casa vieja significaba una sola cosa. Alguien había construido algo después. Un cuarto. Un escondite. Un depósito. O una tumba. Sable lanzó un sonido corto, como una tos contenida. Luego giró la cabeza hacia el suelo otra vez. Sus uñas raspaban apenas la madera, como si quisiera señalar una dirección exacta. Rowan se arrodilló. Revisó el suelo del estudio. A simple vista era normal. Pero él no veía normal, veía patrones. Y un patrón siempre traiciona al que lo hizo. Al lado del escritorio, la alfombra estaba 1 centímetro desplazada. 1 centímetro que nadie notaría. Rowan la levantó. Había una trampilla. No antigua. No era del diseño original. Era una pieza de madera cortada más reciente,
con tornillos modernos, pintados para simular edad. Rouen inhaló despacio. Su mente ya estaba calculando. Si alguien lo instaló, fue porque necesitaba acceso rápido. Si alguien lo usó anoche, fue porque tenía prisa. Rouen miró a Sable. ¿Listas?, susurró. Sable no se movió, pero su cuerpo respondió. Músculo firme, mirada fija. Sí. Rouen giró uno de los tornillos con la navaja. No para abrirlo del todo. Solo para comprobar algo. El tornillo ya estaba flojo. Alguien lo dejó preparado para abrir de nuevo. Rouen sintió la primera chispa de ira en el pecho. No ira descontrolada. La ira limpia del soldado cuando alguien invade una zona que juró proteger. De pronto, abajo, desde el interior de la casa, sonó un golpe. No arriba. No en el pasillo. Abajo. En el vestíbulo. Como una puerta interior cerrándose. Sable se giró como un rayo. Las orejas rectas, el cuerpo entre Rouen y la salida del estudio. No atacó. Esperó orden. Pero sus ojos decían, ya entraron. Rouen se puso de pie sin ruido. Apagó la linterna. La oscuridad no era enemiga para él. Era territorio conocido. Salió al pasillo. Cada paso era controlado. Llegó a la baranda y miró hacia abajo. El vestíbulo estaba vacío. Pero la puerta principal estaba abierta. Una rendija. Lo suficiente para que entrara aire, nieve y alguien más. Rouen bajó los escalones como si no pesara. Sable lo siguió pegada, sin adelantarlo. En el centro del vestíbulo, la huella de ceniza ahora tenía compañía. Pequeñas motas nuevas, como si alguien hubiera sacudido algo mientras caminaba. Rouen avanzó hasta la puerta principal y la cerró suavemente. Y ahí vio el segundo mensaje. En el interior de la puerta, donde antes no había nada, alguien había pegado una fotografía vieja, en blanco y negro, con cinta. La fotografía mostraba a una mujer joven frente a la casa. No era su abuela. Era alguien más, sonriendo como quien no sabe que le van a robar la vida. A su lado, un hombre con uniforme, y detrás, 3 hombres mirando a la cámara con la mirada vacía de los que se creen intocables. En la parte de atrás de la foto, escrito con tinta. Tu abuela no era la guardiana. Era la carcelera. Rouen tragó saliva. Esa palabra no era casual. Carcelera. Sable olfateó la foto y se apartó, como si el papel le quemara. Rouen sintió que la casa, por primera vez, dejaba de ser pausa y se volvía decisión. Como si hubiera esperado el momento exacto para mostrarle la verdad. No solo guardaba secretos, guardaba a alguien. Rouen arrancó la foto con cuidado, como si fuera evidencia. La guardó en su chaqueta. Luego caminó hasta la sala, encendió una sola lámpara, y se sentó. Respiró. Pensó en la lista de nombres. En pagado. En la advertencia del libro azul. En la trampilla. Y entendió el tercer giro, el más peligroso hasta ahora. No era que la gente del pueblo tuviera miedo de la casa. Era que la casa tenía algo que ellos necesitaban mantener enterrado. Y ahora que Rouen llegó, alguien se estaba adelantando a destruir lo que quedaba. Aquí va un sitier rápido, y te juro que vuelve la tensión al instante. Si quieres que siga soltando el guión completo y no te pierdas el momento en que Rouen abre la trampilla y descubre qué hay debajo del estudio, dale like y escribe libro azul en comentarios. Así sé que vas en serio hasta el final. Rouen se levantó, caminó hacia la cocina. No por comida. Por rutina. Cuando el cerebro se acerca al caos, el cuerpo pide una acción simple para no romperse. En el cajón encontró los suministros etiquetados con letra de su abuela. Todo ordenado. Todo preparado. Incluso una caja marcada. Linterna /diagonal pilas /diagonal velas. Su abuela sabía. No presentía. Sabía. Rouen volvió al vestíbulo. Abrió el armario del abrigo. Todo vacío, salvo una chaqueta vieja colgada al fondo. No era de mujer. Era de hombre. Un abrigo pesado con olor a humo viejo y cuero. En el bolsillo interior, Rouen encontró un llavero. 3 llaves. Una de ellas tenía una etiqueta,
Azul. Rowan se quedó inmóvil. El corazón le dio un golpe seco, como el de la madrugada. No por miedo. Por la certeza de que el juego ya estaba armado. La llave azul no era para un libro. Era para algo que el libro abría. Rowan miró a Sable. Sable ya estaba mirando la escalera. Porque el estudio llamaba de nuevo. Pero antes de subir, la puerta principal vibró. No por viento. Por un toque. 3 golpes suaves. Desde afuera. Rowan no se movió. Sable sí. Se acercó a la puerta, no ladró, pero su cuerpo se volvió una barrera. 3 golpes otra vez. Rowan apoyó su mano en el picaporte, sin abrir. Habló a través de la madera. ¿Quién es? Del otro lado, una voz baja, masculina, joven pero cansada, respondió. No me queda mucho tiempo. ¿Y tu abuela? ¿No murió como te dijeron? Rowan sintió que el aire del vestíbulo cambiaba. Porque esa frase no era un misterio. Era una amenaza. Y una promesa. La mano de Rowan no giró el picaporte. Todavía. Porque si abría, entraba alguien. Y si no abría, quizás se iba la única pieza que podía explicarlo todo. Sable levantó la cabeza y miró a Rowan como si preguntara, ¿confías? Rowan inhaló. Y en el momento exacto en que iba a abrir, todas las luces parpadearon una vez. Solo una vez. Como si la casa misma estuviera diciendo. Decide. Rowan giró el picaporte. Y la puerta se abrió. Pero afuera, no había nadie. Solo nieve, árboles, y una caja de cartón mojada en el umbral. Dentro de la caja, envuelto en tela, había un objeto pesado. Rowan lo levantó. Era una placa metálica antigua, como de una puerta institucional, con números grabados. Y una palabra en relieve. Evidencia. Debajo, con marcador negro reciente, alguien escribió. No estás heredando una casa. Estás heredando un caso. Rowan miró al bosque. Nada. Sable olfateó la caja y de pronto se quedó rígida, mirando a la izquierda, hacia la línea de árboles. Una sombra se movió. Esta vez, Rowan sí la vio. Alguien estaba ahí. Y no se escondía. Estaba esperando que Rowan entendiera que el siguiente paso no era subir al estudio. Era aceptar que lo estaban cazando. Rowan se quedó en el umbral con la placa Evidencia en las manos y la nieve mordiendo el borde de la puerta. No era el frío lo que lo clavaba al suelo. Era la lógica. Alguien dejó eso allí para que él lo recogiera, y al mismo tiempo alguien, esa sombra, quería que él mirara hacia el bosque. 2 fuerzas tirando del mismo hilo. Sable olfateó una última vez la caja y luego se quedó rígida. Ojos ámbar fijos a la izquierda. No era algo. Era alguien. Rowan siguió su línea de visión y lo vio. Una silueta entre troncos, quieta lo justo para confirmar que no era imaginación. Y luego un paso atrás, como si el bosque se lo tragara. Rowan no persiguió. Un seal no persigue sombras cuando no conoce el terreno. Cerró la puerta con suavidad, giró el cerrojo, y apoyó la placa sobre la mesa del vestíbulo como si fuera un arma cargada. Porque lo era. Sable se movió al centro de la casa, no por nervios, sino por táctica. Se colocó donde podía escuchar todo. Escalera, puerta principal, pasillo al estudio. Rowan entendió esa elección sin hablar. Ella estaba construyendo un mapa del peligro. Rowan subió al segundo piso sin encender luces. Solo la linterna, tapada con la palma para no proyectar un haz completo. El estudio lo esperaba con la puerta entornada, como una boca que finge no estar abierta. Entró. El cuaderno barato seguía en el escritorio. La vela consumida aún olía a humo de papel, no a madera. Y la nota seguía ahí, gritándole en silencio, no abras el libro azul. Rowan caminó directo a la estantería. El lomo azul estaba en el mismo lugar. Limpio. Perfecto. Demasiado perfecto. Sable se sentó frente a él otra vez, pero esta vez no era guardia. Era advertencia. La cola no se movía. El cuerpo era piedra. Rowan no tocó el libro. Sacó del bolsillo la foto vieja que encontró en la puerta. Miró los rostros.
La mujer joven, el hombre uniformado, los tres hombres detrás con miradas de quienes no temen consecuencias. Tu abuela no era la guardiana. Era la carcelera. Y entonces, por primera vez desde que llegó, Rowan sintió rabia real contra su sangre. Contra los que se rieron en la lectura del testamento. Contra el pueblo que prefirió rumores antes que verdad. Se agachó y levantó la alfombra. La trampilla estaba ahí, esperando. Los tornillos flojos, como si alguien quisiera que él la abriera rápido cuando llegara el momento. Rowan apoyó la mano en la madera. Sable soltó un sonido bajo. No era no. Era cuidado. Rowan usó la llave del llavero, la que decía a full. No encajaba en la trampilla. Encajaba en un pequeño candado metálico en el borde, casi escondido, como si hubieran añadido el cierre después de construirla. Clic. La trampilla se abrió con un gemido corto de bisagra nueva intentando sonar vieja. Y el aire que salió de abajo no era aire de sótano. Era aire de piedra húmeda y desinfectante. Hospital. Clínica. Limpieza dura. Rowan iluminó hacia abajo. Escalones de piedra. No madera. Piedra cortada de forma reciente. Piedra nueva, como decía el cuaderno. Bajó un escalón. El segundo. Sable no bajó. Se quedó arriba, justo en la boca de la trampilla, como si entendiera que su trabajo era guardar la salida. Rowan no la obligó. Si un perro entrenado decide no entrar, es porque el instinto detectó algo que el ojo humano todavía no tradujo. La escalera terminaba en un pasillo estrecho. Paredes de piedra con marcas de herramientas modernas. A la derecha, cables. A la izquierda, tuberías. Todo instalado con urgencia y dinero. Rowan avanzó hasta una puerta metálica. No era una puerta doméstica. Era una puerta institucional, con una mirilla pequeña y un cierre pesado. Rowan enfocó la linterna sobre una placa oxidada remachada en el metal. Estaba medio borrada, pero se leía una palabra que no debía existir debajo de una casa familiar. Archivo. Rowan tocó el metal. Estaba frío, pero no muerto. Como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Miró el cierre. No estaba forzado. Estaba cerrado con llave. Y ahí, en el mismo llavero, había una tercera llave sin etiqueta. Rowan la sostuvo un segundo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Si abría, la casa dejaba de ser un rumor. Se convertía en prueba. Metió la llave. Giró. La puerta se abrió un palmo. Y desde adentro, una voz quebrada susurró algo que Rowan no esperaba oír en absoluto. ¿Rowan? Rowan se congeló. La linterna tembló 1 milímetro. No por miedo. Por imposibilidad. Porque esa voz, la conocía. No por haberla oído muchas veces, sino porque era el tipo de voz que tu memoria guarda incluso cuando tu vida te obliga a irte lejos. Abuela, dijo él, sin darse cuenta. La puerta se abrió un poco más. Lo que vio dentro no era una celda de película. Era peor por lo real. Una habitación pequeña, paredes aisladas, una camilla, estanterías con carpetas selladas, cajas con fechas, y una silla. En la silla, una mujer mayor, delgada, envuelta en una manta térmica, con el pelo blanco pegado a la frente. Tenía la cara marcada por cansancio y una herida vieja en la sien. Sus ojos, sin embargo, estaban despiertos como cuchillos. No era un fantasma. Era humana. Estaba viva. Rowan sintió que algo dentro de él se partía y se recomponía al mismo tiempo. La muerte, el testamento, la herencia, todo se reorganizó en un segundo. Me enterraron sin enterrarme, susurró ella, intentando sonreír y fallando. Y te dejaron el anzuelo. Rowan entró y cerró la puerta con cuidado. Se arrodilló frente a ella, sin tocarla todavía, como si temiera que al tocarla se deshiciera. ¿Qué es esto?, preguntó, voz baja, controlada a fuerza. La mujer tragó saliva. Mi trabajo, durante 40 años. Rowan miró las carpetas. Algunas tenían sellos. Otras tenían nombres. Algunos le resultaron familiares del pueblo. Otros no.
En una esquina, una caja metálica con la misma palabra que la placa del umbral, evidencia. Como si la casa y esa palabra se hubieran convertido en un eco. Dime la verdad, dijo Rowan. Ella lo miró fijo. El pueblo no te tenía miedo por la casa. Te tenía miedo por mí. Porque yo sé quién vendió a quién. Quién hizo desaparecer a quién. Quién pagó para que los pecados parecieran accidentes. Rowan respiró despacio. Sable, arriba, dejó oír un golpe corto con las uñas sobre la madera. Un código. Algo se movía. Rowan no se giró. No podía apartar la vista. ¿Por qué fingieron que estabas muerta? Preguntó. La abuela apretó la manta con dedos temblorosos. Porque hace una semana alguien intentó entrar aquí abajo. Y cuando fallaron, me envenenaron la historia. Me mataron en el papel. Para que tú vinieras. Para que abrieras esto. Para que al abrirlo, te culparan a ti. Rowan sintió el suelo inclinarse, no físicamente, sino moralmente. Ese era el plan. Convertir al soldado en el villano perfecto. El nieto desequilibrado que se obsesionó con rumores y encontró pruebas en una casa vieja. ¿Quién? Preguntó Rowan. Ella negó. No uno. Son varios. Y no todos están en Briar Glen. Sable, arriba, gruñó. Esta vez sí. Un gruñido corto, contenido, pero definitivo. Rowan se puso de pie en un movimiento fluido, apagó la linterna un segundo, escuchó. Arriba, un crujido. Pasos en el pasillo. Muy suaves. Alguien había entrado en la casa. No por la puerta principal. Rowan habría oído el cerrojo. Entonces, por una entrada que él todavía no conocía. Rowan miró a su abuela. No hagas ruido, susurró. Pase lo que pase, no hagas ruido. Ella asintió con un terror viejo, entrenado. Rowan abrió una de las carpetas al azar, buscando algo rápido, algo que justificara por qué matarían por esto. Fotos. Recibos. Nombres. Un mapa del pueblo con marcas. Y un sobresellado con cinta roja. En el frente, escrito. Operación Linterna. Con Cincaid. Rowan sintió la sangre enfriarse. Ese no era un nombre de asunto doméstico. Era un nombre de operación. De plan. De caza. Arriba, la madera crujió más cerca. Sable ladró una sola vez. No como alarma. Como señal de contacto. Y luego silencio. El silencio después de un solo ladrido es lo que da miedo de verdad. Rowan corrió hacia la puerta metálica, la abrió un palmo y miró hacia la escalera de piedra. Oscuro. La trampilla arriba estaba abierta, y se filtraba un hilo de luz. Sable no estaba en el borde. Eso solo podía significar dos cosas. O había bajado para protegerlo. O la habían apartado. Rowan subió los escalones sin hacer ruido, el cuerpo ya en modo combate, pero el cerebro en modo cálculo. Llegó a la trampilla. Asomó la cabeza. El estudio estaba a oscuras. La lámpara de abajo seguía encendida, pero aquí arriba alguien la había apagado. El aire olía a lana mojada y humo de vela. Rowan salió. Y lo vio. Una figura dentro del estudio, de espaldas, revisando la estantería donde estaba el libro azul. No era del pueblo. La ropa era técnica, oscura, como la de alguien acostumbrado a moverse sin ser visto. En el suelo, a un lado, Sable estaba quieta, echada, pero con la cabeza levantada. No parecía herida, pero estaba inmóvil de una forma demasiado perfecta. No dormía. La habían anulado. Rowan sintió una descarga fría en el pecho. Si alguien logró neutralizar a Sable sin hacer ruido, no estaba frente a un ladrón cualquiera. Estaba frente a un profesional. La figura habló sin girarse, como si supiera exactamente dónde estaba Rowan. Llegaste antes de lo que calculamos. Rowan no respondió. La figura sacó el libro azul de la estantería con una calma que era casi insulto. Tu abuela fue muy buena escondiendo cosas, dijo. Pero los escondites se heredan. Rowan apretó los dientes. Suéltalo. La figura se rió bajito. No vinimos por el libro.
Vinimos por lo que el libro abre. Y ya lo abriste tú por nosotros. Rouen dio un paso. La figura levantó una mano, y en esa mano había un pequeño mando. Un clic. Y de pronto, desde abajo, un pitido suave, constante, empezó a subir por el suelo como un insecto invisible. Rouen se congeló. Porque conocía ese sonido. Temporizador. No era una bomba de película. Era peor. Era un dispositivo para quemar evidencia, para destruir papeles, para prender fuego en un punto exacto y culpar al dueño. La figura por fin se giró. Y Rouen vio su cara. Era joven. 20 y tantos. Ojos cansados. Y una cicatriz pequeña en la ceja. Pero lo que lo dejó helado fue otra cosa. El parecido. No con Rouen. Con los hombres de la foto. Era sangre. Era familia de alguien que ya estaba metido. Lo siento, dijo el intruso, y por un segundo pareció sincero. Esto no es personal. Es limpieza. Rouen miró a Sable. Ella lo miró de vuelta. Sus ojos estaban despiertos. No estaba apagada. Estaba fingiendo. Una actuación perfecta. Ella había elegido quedarse quieta para que el intruso creyera que tenía control. Rouen entendió el mensaje sin palabras. Dame el segundo. El pitido, abajo, seguía. Más rápido. Rouen alzó las manos como si fuera a ceder. Dime dónde está, dijo, fingiendo negociar. Lo que abre el libro. El intruso sonrió apenas, como quien cae en el orgullo. Bajo el estudio. Una puerta con placa de archivo. ¿Verdad? Rouen asintió, como si se rindiera. Y en ese instante, Sable se levantó como un resorte y se lanzó. No a la garganta. No a matar. A la mano del mando. A la herramienta. Precisión de entrenamiento. El mando cayó. Rouen se movió al mismo tiempo. Golpe corto, controlado, directo al centro de masa, suficiente para desequilibrar. El intruso chocó contra el escritorio, soltó el libro azul, intentó recuperar el mando. Sable lo apartó con el cuerpo. Rouen atrapó el mando del suelo. El pitido seguía. Rouen miró la pantalla pequeña. 00, 43. 00, 42. 43 segundos. Abajo, su abuela. Evidencia. La casa. Todo. Rouen apretó el mando, buscando off. No había off. Solo había dos opciones, A y B. Como si el dispositivo estuviera diseñado no para desactivarse, sino para elegir qué destruir primero. Rouen miró al intruso. Este sonrió, con sangre en el labio. Elige, susurró. O salvas a la mujer, o salvas la verdad. Rouen sintió que el mundo se estrechaba. No era un dilema moral. Era una trampa perfecta. Si bajaba a salvar a su abuela, el estudio ardería y la evidencia desaparecía. Si salvaba la evidencia, su abuela moriría y él se quedaría con papeles y culpa. Sable gruñó, como si la respuesta ya estuviera en el aire. Rouen no eligió a ni B. Hizo lo único que nadie esperaba. Rompió el mando contra el borde de piedra del marco de la puerta. El pitido se volvió errático. Y luego, silencio. Un segundo de silencio absoluto. El intruso abrió los ojos, sorprendido de verdad. No podías hacer eso. Rouen lo miró frío. Acabas de descubrirlo. Y entonces, desde abajo, un sonido subió por la escalera de piedra. Un boos corto, como aire saliendo a presión. No fuego. Gas. Rouen palideció. No porque el mando se rompiera, sino porque el dispositivo no era para quemar papeles. Era para dormir a quien estuviera dentro. Para bajar, llevarse a la abuela, y dejar a Rouen consciente, vivo, pero atrapado con la historia destruida. La casa, otra vez, no era misterio. Era escenario de captura. Rouen agarró el libro azul del suelo, lo metió bajo el brazo, y corrió hacia la trampilla. Sable se colocó entre él y el intruso. No para atacar, para retrasar. Rouen bajó los escalones de piedra de dos en dos. Abrió la puerta metálica. Y lo que vio le apretó la garganta. Su abuela estaba en el suelo,
respiración lenta, ojos intentando mantenerse abiertos. No, no te acerques, susurró ella. No es gas normal. Rowan se cubrió la boca con la manga, arrastró a su abuela hacia el pasillo, lejos de la habitación. Tiró de ella con cuidado, buscando aire. Arriba, un golpe. Un cuerpo cayendo. Un gemido. Sable. Rowan apretó los dientes. Tenía segundos. Y en esos segundos, su abuela, con voz casi apagada, le dijo lo que cambia todo el arco de la historia. No confíes en Caleb. Rowan se quedó helado. ¿Qué? Ella tragó saliva, como si cada palabra costara sangre. Caleb fue el primero en bajar aquí, hace años. Yo lo convertí en guardián. Y ahora, no sé qué se volvió. Rowan sintió el corazón golpeándole la caja torácica. El único hombre del pueblo que lo miró como aliado, podía ser parte de la jaula. Arriba, pasos rápidos. El intruso no se había ido. Se estaba reposicionando. Rowan cargó a su abuela como pudo y avanzó hacia el fondo del pasillo de piedra. Allí había una segunda puerta pequeña, casi oculta, con un símbolo grabado, una linterna. La verdadera salida. La abuela, medio inconsciente, murmuró. Por ahí, yo, construí, para ti. Rowan metió la llave a full. La puerta se abrió. Y un túnel estrecho, inclinado, respiró aire frío de bosque. Salida directa al exterior. Un escape bajo la colina. Rowan escuchó arriba el chirrido de la trampilla moviéndose. El intruso bajaba. Rowan apretó el cuerpo de su abuela, miró hacia el túnel oscuro. Y antes de entrar, oyó el sonido que lo destruyó y lo encendió al mismo tiempo. Un gemido de sable, arriba, seguido por un golpe seco, como un collar cayendo al suelo. Rowan cerró los ojos un instante. No podía subir. No aún. Porque si subía, los atrapaban a todos. Rowan entró al túnel. Y mientras la puerta se cerraba detrás, la abuela susurró la frase que te va a dejar pegado al siguiente tramo. Sable no es solo tu perro. Es la clave para abrir el libro azul. El túnel olía a tierra húmeda y piedra fría. Rowan avanzaba a ciegas, con el libro azul apretado bajo el brazo y el peso de su abuela sobre el hombro como una promesa que no podía soltar. No era un pasadizo secreto romántico. Era un conducto de supervivencia. Estrecho, inclinado, construido para huir sin hacer preguntas. Detrás, en algún punto arriba, la casa tragaba sonidos. Golpes, pasos, el eco de una trampilla moviéndose. Y lo único que Rowan podía pensar era ese gemido de sable. El golpe seco, el sonido de metal cayendo al suelo. Un collar. Una placa. Un aviso. Sable no era solo un perro. Era la llave viva. Rowan no se detuvo hasta que el túnel escupió aire verdadero. El final era una compuerta camuflada entre raíces, cubierta con musgo y ramas. La empujó con el hombro y salió al bosque como si emergiera de otro mundo. El frío le mordió la cara. La nieve le crujió bajo las botas. Y ahí, a pocos metros, la vio. Una linterna vieja colgada de un clavo en un tronco, protegida por un pequeño tejadito de madera. No era casualidad. Era una señal. El símbolo grabado en la puerta coincidía. Rowan dejó a su abuela en el suelo, apoyada contra un árbol. Ella respiraba lento, ojos entornados, pero aún consciente. Le temblaban los dedos. No, te quedes aquí, susurró. Si te quedas, te conviertes en parte de su historia. Rowan la cubrió con su chaqueta. La miró fijo. Me dices todo. Ahora. Ella tragó saliva. Y el bosque pareció inclinarse para escuchar. El hombre del uniforme en la foto, empezó, no era un héroe. Era el primer dueño real del pueblo. El primer patrón. Él y los tres de atrás, eran la misma red. Extorsión, desapariciones, favores comprados. Y yo, cerró los ojos, como si la palabra doliera, yo los documenté. No para venganza. Para controlarlos. Para que dejaran de matar. Rowan sintió una punzada limpia. Su abuela no fue santa. Fue estrategia. ¿Y por qué a mí? Dijo.
Ella lo miró con una lucidez brutal. Porque tú entiendes órdenes, pero no obedeces ciegamente. Porque tú no te vendes por comodidad. Porque si te doy esto a un juez, lo entierran. Si se lo doy a un periodista, lo convierten en circo. Pero si te lo doy a ti, lo conviertes en estructura. Rouen apretó los dientes. ¿Y Caleb? La abuela inhaló temblando. Caleb fue mi primer intento de convertir a alguien del pueblo en guardián. Tenía rabia contra los mismos hombres. Yo le di acceso a parte del archivo, y él me dio algo a cambio, silencio y manos para construir. Pero luego, alguien lo compró. O lo quebró. No sé cuál es peor. Rouen miró la oscuridad entre árboles. Por primera vez desde que llegó, aceptó el mapa completo. El enemigo no era un intruso aislado. Era un sistema que llevaba décadas respirando en Briar Glen, usando el miedo a la casa como cortina. Y entonces el giro final se asomó, como un cuchillo. El intruso joven no era el jefe. Era el mensajero. El ejecutor. La mano. El dueño estaba en el pueblo. Y el pueblo lo protegía. Rouen sacó el libro azul. La tapa era lisa, casi elegante. Sin polvo. Sin edad. Como si hubiera sido reemplazado muchas veces, actualizado, reescrito. Dijeron que no lo abriera, murmuró. La abuela sonrió sin humor. Porque el libro no guarda secretos. Guarda nombres. Y los nombres matan. Rouen abrió el libro azul. No había páginas normales. Había sobresplanos pegados, sellos, fotografías, recortes, y una lista escrita con tinta azul oscura. Al principio, letras limpias, de su abuela. Más adelante, otras manos. Y en el centro exacto, subrayado 2 veces, había una frase que dejó a Rouen sin aire. El archivo no es para denunciar. Es para negociar. Abajo, una columna, ¿qué sabemos? Otra, ¿qué nos dan? Y otra, ¿qué hacemos si traicionan? Era un manual de contención. Rouen pasó páginas rápido. En un sobre encontró algo peor. Un documento con el membrete de una agencia estatal, viejo pero real, firmado por alguien con cargo. Prueba de que la red tocaba instituciones. No era solo pueblo. Era cadena. Y luego, la página final. Una sola línea, en tinta más reciente, temblorosa. No era de su abuela. Era de alguien que escribió con prisa y miedo. Si Roban lee esto, ya es tarde. El dueño se llama Henry Elwood. Rouen sintió el golpe en el estómago. Henry. El anciano de la mano suave. El que hablaba de tu abuela me ayudó una vez. El que venía al fuego a contar historias. El que parecía inofensivo. La abuela intentó incorporarse, desesperada. No, no puede ser, susurró, pero en su voz no había sorpresa total. Había algo peor. Reconocimiento. Rouen se levantó de golpe. El bosque giró alrededor de su visión. Todo encajó hacia atrás. La facilidad con la que Henry aceptó la casa abierta, la manera en que medía el cuarto sin intrusión, como propietario. La frase, a veces solo hace falta que la gente vea lo que siempre estuvo. Porque él sabía lo que siempre estuvo. Porque él lo puso ahí. Un crujido detrás. Rouen giró. Linternas. 3 haces de luz entre árboles. No buscaban. Venían directo. Como perros que ya olieron la sangre. Y al frente, caminando despacio, con su bastón, como si estuviera en una tarde normal, apareció Henry Elwood. Sin abrigo de anciano frágil. Sin sonrisa suave. El mismo rostro, pero con ojos distintos. Ojos que ya no pedían permiso. Rouen, dijo, con una calma que helaba. Te fuiste por la salida equivocada. Rouen no levantó un arma. No la tenía. Pero levantó el libro azul, como si fuera una granada. Eres tú. Henry inclinó la cabeza, casi orgulloso. Tu abuela era brillante. Pero confundió una jaula con un reino. Yo no soy el dueño, muchacho. Yo soy el administrador de lo inevitable. Rouen apretó el libro con fuerza. La mataste. Henry soltó una risa corta. No.
Ella se escondió. Se escondió tanto tiempo que se creyó muerta. Y ahora, te usó a ti para reabrir su guerra. Pero no como un tonto heroico que muere con evidencia en la mano. Como un hombre que entiende estructura. Rowan abrió el libro azul por una página al azar y arrancó un sobre. Lo sostuvo alto. ¿Ves esto? Gritó hacia la oscuridad, no a Henry. Esto es evidencia real. Y si me matas, esto se va a publicar igual. Henry sonrió, tranquilo. No tienes señal aquí arriba. Rowan devolvió la sonrisa. Mínima. No necesito señal. Necesito tiempo. Y silbó una vez. No era un silbido de llamada. Era un código. Del otro lado, a sus espaldas, desde la dirección del túnel, salió Sable. Cojeaba apenas. Pero estaba viva. Ojos encendidos. En la boca, algo metálico que brilló con la linterna de los hombres. El collar. Y colgando del collar, una pequeña unidad negra, una cámara compacta, de esas que los equipos tácticos usan para registro. Rowan la reconoció al instante. Él mismo la había usado en misiones, años atrás. Henry frunció el ceño por primera vez. Rowan alzó la voz. Clara. Sable está entrenada para volver con la pieza. ¿Sabes cuál es la pieza, Henry? La pieza es la verdad grabada. Henry dio un paso adelante. Eso no cambia nada. Rowan asintió. Cambia todo. Rowan sacó la unidad del collar, la levantó, y apretó un botón. No para transmitir en vivo. Para activar el modo de respaldo automático. La cámara guardaba en memoria, y al conectarse a cualquier red, subía copia a un destino preconfigurado. ¿Y quién tenía red? El pueblo. El diner. La ferretería. La clínica. Rowan miró a Henry. No voy a correr con el libro. Voy a caminar hacia el pueblo. Y si me paras, mi perro corre. Y cuando llegue, lo entrega a la primera persona que le diga Sable. Porque ella sabe nombres. La abuela, con voz débil, completó la frase como un disparo final. Porque yo la entrené también. Henry se quedó quieto. Los hombres tras él dudaron. Un segundo de duda en un grupo armado es un terremoto. Rowan aprovechó ese microsegundo, se inclinó, susurró a Sable una sola palabra. Ahora. Sable salió disparada, no hacia Henry, sino en diagonal, hacia el túnel, hacia el bosque, hacia el camino al pueblo. No la perseguían fácil. Era sombra con patas. El intruso joven dio un paso para correr tras ella, pero Henry alzó el bastón. No, ordenó. Déjala. Un perro no destruye un imperio. Rowan miró a Henry con hielo. No. Pero lo expone. Henry se acercó lentamente, como si negociara un contrato. Eres un soldado. Entiendes de pérdidas. Dame el libro y te dejo ir con ella. Ahora mismo. Si no, miró a la abuela, ella no llega al amanecer. Rowan respiró, y su voz salió baja, casi íntima. Tú no entiendes lo que soy. Henry entrecerró los ojos. Rowan abrió el libro azul por la última página, donde estaba el nombre de Henry escrito. La arrancó. La sostuvo frente a la luz de la linterna. Esto es lo que te mata, Henry. No el papel. El testigo. Y la abuela, reuniendo lo último, se incorporó un poco y dijo la frase que Henry no podía permitir que existiera. Yo tengo el original. En otro lugar. Y Caleb no lo sabe. Henry se congeló. Rabia pura. Porque ahí estaba su error. Creyó que la casa era la caja. Pero la caja era solo una de varias. Rowan aprovechó. Lanzó el libro azul al fuego improvisado que ardía dentro de una pequeña lata metálica cerca de la linterna del árbol. Un fuego que su abuela había dejado ahí como señal de emergencia. Henry gritó. Los hombres reaccionaron. Corrieron hacia el libro. Rowan no corrió hacia el libro. Corrió hacia su abuela. La levantó. Y se metió con ella hacia el túnel en dirección opuesta al pueblo, usando el bosque como cobertura. Detrás, Henry gritaba órdenes, pero ya era tarde. Aunque apagara el fuego, aunque salvara páginas, el nombre ya estaba suelto. Porque Sable corría.
Porque el pueblo tenía ojos. Porque el miedo cambia de dueño cuando la gente ve. Horas después, en el borde de Brier Glen, mientras el cielo clareaba, Sable apareció en la calle principal cubierta de nieve. La gente salió por las ventanas. Un niño gritó, «¡Un perro!». La dueña del diner abrió la puerta. Sable entró directo, sin olfatear comida, sin distraerse. Caminó al centro del local, miró alrededor, y encontró a Marianne. Marianne dijo en voz alta, sin saber por qué lo sabía. «Sable». El perro se acercó y dejó caer la cámara y el collar en sus manos. Y ahí, en ese instante, el imperio de Henry empezó a morir. Porque Marianne no era solo enfermera. Era la persona que sabía quién mentía cuando decía «estamos bien». Vio la unidad, entendió que era evidencia, y no la guardó. No la negoció. Hizo lo que tu abuela siempre evitó por miedo a provocar guerra. Llamó. No a la policía local. Llamó a una línea estatal de emergencias fuera del condado, usando un teléfono satelital que el dueño del diner guardaba por tormentas. ¿Tormentas? ¿O por otras cosas? Y dijo una frase simple. Hay pruebas de un crimen organizado en Brier Glen. Y el heredero de la casa con Kincaid está desaparecido. El resto ocurrió como ocurren las verdades cuando por fin encuentran aire. Rápido y feo. Vehículos estatales subiendo la colina. Sirenas. Gente del pueblo mirando desde puertas entreabiertas. Caleb en la ferretería, pálido, escuchando el nombre de Henry por la radio, como si le hubieran arrancado una máscara de la cara. Cuando los agentes llegaron a la casa, encontraron el estudio revuelto, olor a humo, papeles quemados a medias. Encontraron la trampilla. Bajaron. Hallaron la puerta archivo. Hallaron estanterías. Hallaron cajas. Hallaron suficiente para que nadie pudiera reírse otra vez en una lectura de testamento. Henry intentó desaparecer. Pero no pudo. Porque el anciano que caminaba con bastón no podía correr más rápido que la historia cuando la historia ya está grabada. Y al final, el cierre no fue una escena de acción. Fue una escena de justicia silenciosa. Rowan, con su abuela en una cabaña vieja a kilómetros, esperando la señal de que Sable cumplió. Cuando escuchó por radio la noticia de que Henry Elwood ha sido detenido para investigación, Rowan no sonrió. Solo cerró los ojos un segundo, como quien suelta un peso que llevaba demasiado tiempo en el pecho. Sable se recostó a su lado. Esta vez sí, durmió. La abuela lo miró, agotada. Me equivoqué, dijo. Creí que el control era protección. Rowan negó. No te equivocaste por completo. Solo. Te quedaste sola demasiado tiempo. Ella tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. ¿Y ahora? Rowan miró hacia la ventana. El amanecer era frío, pero limpio. Como el primer día que llegó. Ahora la casa ya no es una jaula. Es un refugio. Pero con reglas nuevas. Volvieron semanas después. La mansión seguía ahí, piedra oscura contra el cielo. Pero ya no parecía maldita. Parecía firme. Habitada por algo más que miedo. Rowan no la convirtió en museo. La convirtió en un lugar útil. Un centro de calor en tormentas, un punto de encuentro cuando el pueblo se rompía, una cocina encendida cuando alguien no tenía. Marianne coordinó suministros. Caleb, quebrado por dentro, se presentó una tarde sin hablar mucho, dejó herramientas en la entrada, y se fue. No pidió perdón. Solo dejó acción. Y Rowan entendió, la culpa real no hace discursos. Henry fue juzgado. No por rumores. Por documentación. Por nombres. Por evidencia. Y lo que más dolió al pueblo no fue que existiera el monstruo. Fue que vivía a plena vista, contando historias al lado del fuego. Rowan aprendió la lección final que su abuela nunca se permitió escribir en sus ledgers. El silencio no siempre protege. A veces alimenta. Y si te quedaste hasta aquí, haz dos cosas ahora mismo. Comenta Yo no me callo si entendiste el mensaje, y suscríbete al canal para más historias así, porque la próxima que te traiga va a ser todavía más intensa. Comparte este vídeo con alguien que esté pasando frío por dentro, aunque sea en pleno verano.
A veces el refugio no es una casa en una colina. A veces es una historia que te recuerda que no estás solo. Y recuerda esto, no siempre heredamos cosas. A veces heredamos responsabilidades. Y cuando decides sostenerlas, aunque te tiemble el cuerpo, Dios, o la vida, hace lo que siempre hace en silencio. Abre una puerta donde todos juraban que solo había pared. Comenta a continuación desde qué ubicación estás mirando y también suscríbete para más vídeos.